Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer video de refuerzos. En este caso vamos a tratar una especie de tutorial en cuanto a la fórmula buscar B. Esto como preparatorio para los ejercicios que se vienen más adelante y que tienen que ver con la temática de matrices y sucursales. Es pertinente aprender a manejar ciertas fórmulas en Excel que nos permitan, digamos, ser mucho más eficientes a la hora de elaborar balances de prueba. Tengamos en cuenta que cuando estamos frente a un ejercicio de matrices y sucursales o matrices subsidiarias, por lo menos vamos a tener que elaborar alrededor de tres balances de prueba u hojas de trabajo. Y esto, pues, dependiendo de la cantidad de registros, dependiendo de la cantidad de cuentas contables que se utilicen, pues va a tornarse como una labor ciertamente compleja y que demanda algún tiempo, ¿no? Si optamos por hacer este tipo de hojas de trabajo o balances de prueba de manera manual, pues tendríamos que, digamos, utilizar mucho tiempo en lo que tiene que ver con la mayorización de las cuentas. La idea, luego de aprender a utilizar estas herramientas, como son la fórmula buscar B y sumar puntos I, es que las mayorizaciones, al igual que el nombre de las cuentas, aparezcan de forma automática y esto nos va a ahorrar sin duda muchísimo tiempo. Bien, sin más preámbulos, entonces les compartiré la pantalla en estos momentos y les voy a mostrar el primer ejercicio que tengo por acá preparado para desarrollar este tema, esta temática de la fórmula buscar B. Bien, lo primero que quiero, digamos, mencionarles es que esta fórmula en algunas versiones del Excel las pueden encontrar con el nombre de consulta B, ¿sí? Por eso en esta parte se los coloco acá entre paréntesis. Bien, eh, para resumir la, la forma como opera, como trabaja esta fórmula, entonces podemos decir que buscar B, que es como el acrónimo de buscar una posición vertical, lo que va a hacer es que va a buscar cierto dato en una matriz, que es una tabla, de hecho, y cuando encuentre ese dato, y según lo que yo le defina dentro de los parámetros de la fórmula, él me va a colocar o me va a devolver la cifra o el carácter que se encuentre al lado de ese dato que acaba de encontrar, ¿sí? Y esto va a hacerlo o va a buscarlo haciendo un barrido vertical, por eso la fórmula es buscar B. También van a encontrar que existe la fórmula buscar H, que es cuando pues la tabla se hace a la inversa, ¿cierto? Cuando el barrido no se hace por columnas, sino que se hace por filas. Bueno, entonces, sin más preámbulos, aquí les tengo un primer taller, es muy básico, muy elemental, y tal y como lo pueden leer, este taller consiste en que al momento de diligenciar esta factura que tengo por acá abajo, ¿sí? Al momento de diligenciarla, si yo coloco el artículo, vamos a suponer el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de ellos, automáticamente el precio de venta aparezca exactamente al lado derecho, ¿sí? En la celda siguiente. En eso nos va a ayudar mucho la fórmula buscar B y con este primer ejercicio ustedes van a tener un acercamiento a lo que podemos desarrollar a través de esta fórmula. Así que vamos a iniciar. Yo de antemano tengo preparado un listado de precios y ese listado de precios debe estar definido a través de una matriz, como ustedes la ven en estos momentos. Una matriz, una tabla. Es importante que esa tabla no tenga celdas combinadas porque eventualmente la combinación de celdas puede dificultar el desarrollo de ciertas fórmulas. Así que lo ideal es que no manejen celdas combinadas. Bien, entonces tenemos en total 6 productos, cada uno con un precio diferente. Entonces, la idea es que con la fórmula buscar B, cuando yo coloque aquí el artículo,
automáticamente me devuelva aquí enfrente el valor del precio de venta del artículo y con esto yo no tendría que colocarlo de manera manual. ¿Listo? Bien, entonces voy a colocar acá artículo 1 y enfrente voy a desarrollar la fórmula buscar B. Inicio entonces colocando la sintaxis de la fórmula buscar B. Le recuerdo que en algunas versiones de el Office esta fórmula aparece como consulta B, así que para que no se vayan a perder, si acaso ese es el caso de ustedes en particular. Miren que inmediatamente abro el paréntesis para colocar las variables de la fórmula. El primer valor o la primera variable que se resalta, ¿sí? Lo podemos ver acá, es el valor buscado. ¿Qué quiero buscar en la matriz? ¿Sí? Entonces, lo que quiero buscar es esta expresión, artículo 1. Es la que me interesa buscar en esa celda. ¿Sí? Entonces, ya lo he colocado. Entonces, separo con punto y coma y miren que automáticamente se deja de colocar en negrilla la primera variable que era valor buscado y se nos activa la segunda variable que es matriz tabla. ¿Sí? ¿Qué vamos a colocar en matriz tabla? Pues el listado de precios que previamente ya lo hemos definido. Es importante que ese listado de precios, bueno, a mí me gusta mucho que se seleccione desde el título. Es bueno siempre rotular las columnas, ¿no? Sepamos que en esta van los productos y que aquí al lado están los precios. Entonces, se debe seleccionar toda la tabla, sea de 2 columnas, 3, 4, la cantidad de columnas que ustedes dispongan y según lo que estén trabajando en su momento. Pero se debe seleccionar toda esa combinación. Miren que él automáticamente, cuando en la medida que vamos seleccionando las celdas, la variable se va modificando y me dice, bueno, en este caso, la matriz que tú has seleccionado arranca desde la celda B11, que es esta donde dice producto, hasta la celda C17, que sería esta donde están los 40.000. Entonces, todo lo que esté dentro de ese rango es lo que hemos definido como matriz o tabla. ¿Ok? En este caso es un ejercicio muy sencillo, solamente estoy colocando una tabla con una sola columna de cifras, ¿cierto? Bien, aquí un detalle importante. Cuando ustedes ya definan la matriz o la tabla, deben fijar las referencias. ¿Por qué? Porque entendemos que la idea de esto es hacerlo una sola vez y que de allí en adelante, con solo arrastrar la fórmula, esta fórmula sea aplicable para el resto de celdas. Miren que yo aquí en el bosquejo de la factura dejé 3 filas, pues pueden ser 3, 4, 5, la cantidad que ustedes quieran, porque en una factura eventualmente tú puedes facturar más de un producto. Entonces, la idea es que no tenga que volver a hacer la fórmula n cantidad de veces según el producto, sino que automáticamente con un solo arrastre la fórmula se pueda desplazar y que se pueda ir trabajando ya no con la variable que está aquí en la celda B22 que dice artículo 1, sino con la celda B23 y finalmente con la celda B24. Entonces, la razón de por qué la fijo, porque al momento de jalar la fórmula y de desplazarla hacia abajo, pues entonces todas las variables van a intentar modificarse y arrastrarse hacia abajo. Entonces, si desplazo hacia abajo, ya no me va a empezar desde la B11, sino desde la B12. Y ya no va a terminar en la C17, sino que va a terminar en la C18. ¿Sí? Y si vuelvo a arrastrar, entonces ya se correrían 2 posiciones, entonces ya la matriz no comenzaría en B11, sino que comenzaría en B13 y finalizaría en C19. Entonces, a mí no me interesa que la matriz se movilice, ¿sí? Me interesa que la matriz quede fija. Entonces, lo que hago es que le antepongo el signo de pesos tanto a la letra como al número de la celda, ¿sí? Esto, dependiendo si están en un computador de escritorio o en un computador portátil, lo manejan con la tecla F4 o fin F4 en algunos computadores y de ciertas marcas. Entonces, cuando tú le antepones el signo peso a la letra y al número, ya el Excel entiende que esa celda no se va a movilizar, ni en la medida que se desplaza hacia abajo,
ni en la medida que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque si se desplaza hacia abajo, pues se moverían los números de las filas, pero si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, se movería la referencia de las columnas, que son las que están demarcadas con las letras. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la matriz seleccionada y tenemos las referencias fijadas. Entonces, separamos con punto y coma y miren que se nos activa la tercera variable, indicador de columnas. ¿Por qué me está diciendo indicador de columnas? Porque estoy trabajando con la fórmula buscar B. Es decir, que el barrido de la búsqueda va a ser vertical, ¿sí? Según las columnas, que son las identificadas con las letras del alfabeto. Este indicador de columna lo que me va a decir es, o lo que le va a indicar a la fórmula es la posición del dato que yo quiero que me devuelva como resultado de la fórmula, ¿sí? En este caso, en nuestra matriz, en nuestra tabla de precios, el valor del artículo está en la posición 2. La posición 1 sería esta fila, la fila B. La posición 2 sería la fila C. ¿Sí? Entonces yo le voy a colocar el número 2 para indicarle que esa es la posición que me interesa que busque dentro de la matriz y el dato que esté en esa posición sea el que me devuelva como resultado. En otras palabras, la fórmula va a buscar artículo 1, ¿sí? Que es la celda B22, que fue lo que copié ahí, ¿no? Si hubiese colocado artículo 2 o artículo 3, pues cambiaría el valor a buscar. Entonces, ese es el valor que va a buscar la fórmula. ¿Dónde la va a buscar? La va a buscar en esta tabla, en esta matriz. Y cuando la encuentre, él me va a arrojar como resultado el valor que esté en la posición número 2, contada a partir de la primera columna, que es la posición número 1, y que debe coincidir, por supuesto, con los campos o las variables del valor buscado, ¿sí? Entonces, la tabla siempre va a comenzar en su primera columna con los valores buscados, ¿sí? En este caso, los artículos. No puedo comenzar con los precios y después colocar con los artículos porque la fórmula me va a botar error, ¿sí? La primera columna siempre debe coincidir con las variables que correspondan al valor buscado. En este caso, ¿qué es lo que estoy buscando? El artículo, ¿sí? Entonces, la tabla, la matriz de precios, debe comenzar con los artículos. Y ya más adelante le podrás colocar marca, le podrás colocar peso, le podrás colocar valor o precio de venta, costo de venta, cualquier cantidad de columnas y variables. ¿Listo? Pero en este caso, como les digo, es una tablita muy básica, solamente tiene 2. Bien, entonces ya colocamos el número 2, separamos con punto y coma, y aquí le vamos a decir que queremos que sea una coincidencia exacta. Por lo tanto, vamos a colocar la palabra falso, ¿sí? Quiere decir que el valor debe coincidir exactamente, ¿sí? Con tildes, con espacio, exactamente tiene que coincidir tal y como lo tengo escrito a la hora de buscarlo en la matriz. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, cerramos el paréntesis, ¿sí? Y miren que automáticamente él me acaba de colocar 150.000 pesos. ¿Por qué me está colocando 150.000 pesos? Les voy a repetir eh, cómo trabaja esta fórmula aquí. ¿Por qué me colocó 150.000? Porque él me buscó esta variable o este valor, artículo 1. ¿Sí? ¿Y dónde lo buscó? En una matriz de datos, que es esta que está por acá. Y cuando lo encuentra, ¿sí? En este caso, aquí lo encontró. Está en el primer campo. Entonces, cuando lo encuentra, él me va a arrojar, me va a devolver como resultado de la fórmula el valor que se encuentre en la segunda posición de esa celda, ¿sí? Que acabo de resaltarles con amarillo. Entonces, esta es la primera posición, la segunda posición sería esta. Si yo le hubiese colocado 3, aquí me hubiese colocado el valor de esta posición. Pero la tabla no tiene sino 2 columnas nada más. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hizo la fórmula buscar B en Excel. Entonces, buscó el artículo 1, ¿sí? La celda B22, la buscó dentro de esta matriz y cuando la encontró, aquí la encontró en la celda B12, entonces me devolvió como resultado el valor que está en la posición número 2. ¿Sí? En este caso, vemos que en la posición número 2 está el precio de ese artículo en especial
y son 150.000 pesos. Ese es pues el aplicativo de la fórmula buscar B o consulta B. Muy bien. Vamos a probar que la fórmula no es necesario hacerla cualquier cantidad de veces, sino que sencillamente vamos a arrastrar, ¿sí? Vamos a arrastrar la fórmula y solamente bastará con que coloquemos acá el artículo que queremos. Vamos a suponer que vamos a facturar el artículo número 5. Miren que automáticamente me colocó 35.000 pesos. ¿Y por qué colocó 35.000 pesos? Lo repetimos. Porque la fórmula en este caso, fíjense que no la volví a hacer, sencillamente arrastré la fórmula que estaba en la celda C22, ¿sí? Acá, la jalé hacia abajo y eso inmediatamente hace que se desplace la fórmula en esas otras dos celdas. Entonces, para esta segunda celda, ¿cuál fue la mecánica? Él me buscó esta variable, ¿sí? Porque como la desplacé hacia abajo, él automáticamente también desplaza, miren aquí que ya no está tomando la celda B22, sino la celda B23. Y la sigue buscando en la misma matriz. Miren que la matriz no ha cambiado. La matriz sigue siendo esta. Y cuando encuentra ese valor, artículo 5, miren que está por acá, él me coloca la cifra que se encuentre en la segunda posición. Esta es la primera posición y la segunda posición sería este valor. Esa es la función buscar.b, señores. Es importante aquí también resaltarles algo y es que la fórmula buscar.b necesita que cuando tú coloques la variable a buscar o el valor a buscar, esté escrito de la misma manera como aparece en la lista de precios o en la matriz de búsqueda, ¿sí? Entonces, si tú colocas artículo con tilde y por acá vamos a quitarle la tilde, tú lo dejas sin tilde, entonces, aunque se parezca mucho, él no te lo va a colocar, no encuentra esa palabra. Tiene que estar escrito exactamente igual, con tildes, con comas, con espacio, ¿sí? De pronto lo escribiste bien con la tilde, pero no le dejaste espacio entre el artículo, la palabra artículo y el número, pues también te devuelve un error, ¿sí ves? Porque no encuentra esa variable dentro de la tabla de datos. Entonces te muestra automáticamente el error. Entonces aquí es importante que ustedes copien exactamente tal y como están las variables en la matriz, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a suponer que vamos a facturar el artículo 4. Entonces, automáticamente me devuelve el valor que está al lado, en la segunda posición de ese artículo 4 acá en la tabla, que son 50.000 pesos. Vamos a colocar que para terminar la factura del artículo 1 vamos a facturar 5 unidades, del artículo 5, 10 y del artículo 4, 2 unidades. Unidades hipotéticas. Entonces, ya con fórmulas básicas como de multiplicación y suma, perfectamente puedo terminar el bosquejo de la factura. Y miren que aquí lo interesante es que yo no tengo que estar mirando cuál es el precio de cada artículo, sino que copio el artículo, ¿sí? Y él automáticamente me devuelve el precio. Esto puede ser muy útil, pues aquí de pronto no lo vemos tan llamativo porque son solamente 6 artículos, pero imagínense en una matriz de datos donde hay, no sé, 200 productos o 200 variables diferentes. Esto cobra realmente una alta importancia porque nos ayuda a ser mucho más eficientes con el uso del tiempo y con el desarrollo de las hojas de cálculo. Bueno, espero que con este ejercicio hayan tenido una muy buena introducción. Por supuesto que la idea es aplicar esta fórmula en lo que a nosotros nos interesa, que es a la hora de elaborar balances de prueba. Y específicamente, esta es mi fórmula favorita para colocar el nombre de las cuentas de forma automática, ¿sí? No tener que transcribir o copiar manualmente porque perderíamos mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar de lado este artículo, este primer taller, perdón. Bueno, aquí para evitar que uno copie los valores diferentes a como están en la tabla, pues también hay una aplicación que es la validación de datos, ¿sí? Si me permiten, vamos a hacer acá un paréntesis y le explicamos. Yo puedo seleccionar estas 3 celdas que son donde debo colocar los artículos que quiero facturar. Puedo irme acá donde dice datos
más adelante puedo colocar donde dice validación de datos. Le doy clic. Él me despliega este mensaje, este cuadro de diálogo. Y acá donde dice permitir, ¿sí? Me está diciendo qué valores quiero permitir dentro de esas celdas. Yo puedo escoger la opción de lista. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo que dentro de esas tres celdas solamente se pueden colocar valores que previamente hacen parte de un listado. Miren que inmediatamente apenas escojo la palabra lista, él me habilita este campo de origen. Entonces le doy clic por acá, donde está la flechita, para escoger cuáles son esos datos del listado y selecciono esto. Ese es el listado. Cuando ya lo tenga seleccionado, cierro la flechita, le doy a aceptar y ya es mucho más fácil y limita mucho para que no se presenten errores, porque cuando tú vas a colocar, por ejemplo, artículo 1, si tú colocas artículo 1 así pegado y le das enter, él te va a decir que no puedes porque esa celda está restringida, ¿sí? No coincide con la validación de datos. Entonces, mira que cuando seleccionas la celda, él te ofrece la opción de una flechita. Apenas tú le haces clic, te aparecen los artículos que hacen parte de ese listado. Entonces, seleccionas el artículo 1, aquí puedes seleccionar el artículo 5 y el artículo 4, y es una manera de evitar que se escriba de una manera diferente y que la fórmula nos genere algún tipo de error, ¿sí? Pues no hacía parte como tal del ejercicio, pero pues ya entrado en gastos, ¿qué más da que podamos también hablarles un poquito de la validación de datos, que también es interesante? Bueno, pero les decía que aquí lo interesante es buscarle la aplicación en materia de elaboración de balances de prueba. Entonces, si nosotros tenemos ya unos asientos contables en los que hemos digitado un código y enfrente del código hemos colocado ya el nombre de las cuentas, pues no hay necesidad de que cuando pasemos a elaborar el balance de prueba tengamos que nuevamente colocar los códigos y adicionalmente repetir la digitación del nombre de las cuentas. No tiene ningún sentido. Entonces, la fórmula buscar B nos puede ayudar para que ese valor, ese nombre de la cuenta salga de forma automática. Entonces, en este segundo taller básico vamos a aplicarlo. Entonces yo digo, bueno, yo aquí voy a colocar el código 1305 y quiero que automáticamente la fórmula me diga ese código a qué corresponde. Entonces, previamente, por supuesto, ya debo tener una matriz de datos, un listado en el que ya he utilizado esos códigos y donde enfrente de esos códigos ya está el nombre de la cuenta. ¿Ok? Entonces, habilito la celda para digitar la fórmula, escribo la fórmula que es buscar B, abro el paréntesis, miren que se habilita la opción valor buscado. ¿Dónde está el valor que quiero buscar? Aquí al ladito. ¿Sí? En este caso es una sola celda. Punto y coma para decir que ya definí esa variable, paso a la siguiente, que es la matriz tabla. Ahí selecciono toda la matriz, ¿sí? Y recuerden fijar con F4, ¿sí? Miren que automáticamente le coloca signo de pesos adelante de la letra y adelante de los números de las dos celdas que componen el rango de la matriz, ¿sí? Eso, como les decía, va a hacer que cuando ustedes arrastren la fórmula, esta referencia de la matriz no se mueva ni hacia las columnas de la derecha, ni la izquierda, ni hacia las filas de abajo. Muy bien. Punto y coma y ahora coloco el indicador de columnas. El indicador en este caso es 2. ¿Por qué? Porque luego de que encuentre el código, la posición que me interesa que me devuelva la fórmula como resultado es la información que está al lado, ¿sí? La celda inmediatamente siguiente. Entonces, esa sería la posición número 2. Recuerden que la posición número 1 es la primera columna de la matriz y que debe coincidir con todos esos datos de cuentas contables que son las variables que yo me dispongo a consultar. Y finalmente le coloco la palabra falso para que la coincidencia sea exacta.
miren que ya con eso automáticamente él me va a devolver el nombre de la cuenta. ¿Sí? Automáticamente él me lo devuelve, no tengo necesidad de volver a escribir uno por uno. ¿Sí? Entonces, es de gran ayuda. Bueno, entonces, ya con este ejercicio, ustedes deberían ya tener una idea mucho más eh, aproximada a lo que es esta fórmula, a la aplicación que puede llegar a tener. Pero lo que quiero ahora es que esa misma fórmula la podamos utilizar, ¿sí? Para nuestras hojas de trabajo en los ejercicios de matrices y sucursales. Muy bien. Sí, entonces vamos a consultar acá el, el segundo taller o la segunda hojita que tengo por aquí. Miren aquí. Este es una hoja de Excel donde están desarrollados el primer ejercicio de matrices y sucursales que les propuse. ¿Sí? Miren que por acá aparece el enunciado. ¿Sí? Aquí me están dando los saldos iniciales del balance de prueba de la matriz. Más adelante me están dando una serie de hechos económicos o de asientos, que son los que yo debo desarrollar. ¿Listo? Y pues la idea es que cuando yo vaya a elaborar este balance de prueba, primero no tenga que digitar el nombre de la cuenta, ¿sí? Es lo que voy a explicarles ahora. Y segundo, que los valores de los movimientos que tuvieron cada una de estas cuentas se pueda colocar de forma automática, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando estemos revisando la fórmula sumar.si, que es la otra fórmula que quiero que por favor aprendan. Bien, pero por ahora me interesa es el tema del nombre de las cuentas que se coloque de una manera automática. Entonces, lo voy a hacer con el balance de prueba de la matriz. Yo previamente ya tengo unos asientos contables que en el normal de los casos ustedes ya han debido tenerlos. ¿Sí? Recuerden que en un ejercicio de matrices y sucursales, primero desarrollamos los asientos, posterior a ello elaboramos los balances de prueba individuales, tanto de la matriz como de la sucursal, y luego se consolida. ¿Sí? Entonces, este es el punto de arranque, es el punto de inicio, ¿no? El movimiento contable de cada uno de los asientos. Sin embargo, aquí quise colocar los saldos iniciales de la matriz. Miren que los saldos de la matriz están de este lado, los saldos de la sucursal están de este, y están separaditos para que no vayan a haber confusiones. Entonces, la matriz, como ya viene funcionando de antemano, ella tiene unos saldos iniciales, cosa que no sucede para con la sucursal. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros saldos iniciales y aquí están las contabilizaciones que hemos desarrollado en los primeros 6 puntos. No me quise extender mucho, así que puse únicamente las contabilizaciones de los 6 primeros puntos. Miren, los puntos están identificados acá. Este es el punto sexto, este es el punto quinto, punto 4, punto 3, punto 2 y punto número 1. ¿Ok? Y está todo separado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la fórmula buscar B en este caso? Como te decía, si ya en los asientos contables tú digitaste los códigos y enfrente de cada código escribiste el nombre de la cuenta, pues ahora cuando tengas que hacer este balance de prueba, no te vas a poner a copiar 1110, este es banco, 1305, este es cliente y así sucesivamente. ¿Sí? Que si ya lo hiciste allá, en esta parte de los asientos, perfectamente puedes utilizar la fórmula buscar B y con eso te puedes ayudar para que te ahorre ese trabajo manual. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. Inicialmente es copiar todos los códigos que tú utilizaste. ¿Sí?
Sí, lo puedes copiar y es lo que voy a hacer en estos momentos, fíjate. Desde el primer, desde el primer asiento voy a copiar esta matriz. ¿Sí? Voy a copiar esta matriz. Y la voy a pegar acá. Esto que voy a hacer es única y exclusivamente para saber cuáles fueron los códigos contables que se utilizaron. Esto también me va a hacer ganar tiempo porque de repente no me va a tocar irme a cada uno de los asientos contables e ir revisando uno a uno cuáles fueron los códigos que se trabajaron. Entonces, aquí ya tengo copiados los códigos que utilicé. Ahora le voy a dar la opción de quitar duplicados, ¿sí? Entonces me voy a ir a la pestaña de datos. Inicialmente puedo darle ordenar para que me quede todo como más organizadito. Entonces le voy a decir que quiero que me organice los datos según la columna J, que es esta, ¿sí? Para que me aparezcan de menor a mayor. Al darle a aceptar, fíjate que ya él me está organizando todo, ¿sí? De menor a mayor. Y por acá debajo debieron quedar pues algunas celdas que no voy a utilizar, como esas donde habíamos colocado los rótulos para los códigos y para las sumas. Muy bien. Ahí se vinieron algunos colores diferentes porque así lo teníamos previamente, así que voy a quitarles el fondo para que no se vea un poquito desordenado eso. Y bueno, ya después que están ordenados, ahí sí, dentro de la misma cinta de datos hay una opción para quitar duplicados. Mírenlo aquí. Entonces le puedo dar quitar duplicados. ¿Sí? Y automáticamente los valores que se hayan repetido los elimina. Entonces, con esto ya sé cuáles son esas cuentas. Ojo, ya sé cuáles son esas cuentas que se trabajaron en este ejercicio. Entonces, yo perfectamente puedo copiar los códigos, que son realmente lo que me interesa. Los copio, ya están ordenados, de hecho, entonces es procedente pasarlos acá. Bueno, aquí nos van a hacer falta un par de celdas. Déjenme agregarlas un momento. Y copiamos esos códigos y los colocamos acá. ¿Listo? Vamos a pegar solo los valores para que no nos dañe el formatico que tenemos. Y miren, ahí están exactamente todas esas celdas que necesitamos. Bien. Aquí enfrente la idea es que nos aparezca el nombre de la cuenta de forma automática. Ustedes dirán, pero bueno, lo hubiésemos pegado acá, así tal cual con el valor de enfrente, y sí, hubiese salido. Pero ¿qué pasa? Recuerden que ustedes van a llegar a una hoja de trabajo consolidado, donde van a tener que alinear las cuentas de la matriz y de la sucursal, ¿sí? Entonces, cuando lleguen a ese balance de prueba, ya no van a poder hacer eso porque van a tener dos matrices de cuentas utilizadas. Así que lo mejor es que desde este punto comiencen a trabajar la fórmula buscar B, ¿sí? Y que el nombre se les coloque de forma automática para que cuando lleguen a la hoja de trabajo consolidada también puedan aplicar esta misma fórmula. Así que ya la sintaxis de la fórmula la conocen, la hemos trabajado en los dos talleres anteriores. Buscar B. ¿Qué valor es el que quiero buscar? Este que está aquí. ¿Y en qué matriz de datos la quieres buscar? Pues yo puedo seleccionar perfectamente sin ningún problema todas las contabilizaciones que yo realicé, ¿sí? Desde, en este caso, la celda J23 hasta la celda K75, ¿sí? Puedo abarcar toda esa fórmula. Recuerden dar F4 para que se puedan fijar las referencias. Y fíjate lo siguiente, después que coloque punto y coma, se va a activar la variable indicador de columnas. ¿Sí? Entonces, la posición que quiero que me devuelva va a seguir siendo la número 2. ¿Por qué la número 2? Porque la número 2 es la que está inmediatamente siguiente y es la que corresponde precisamente
al nombre de la cuenta. Así que vamos a colocar acá el número 2 y ya saben, finalizamos con la palabra falso para que la coincidencia sea exacta. Damos Enter y miren que automáticamente se va a colocar el nombre de la cuenta. Nosotros no vamos a tener ni que digitar los códigos uno por uno, ni mucho menos vamos a tener que copiar manualmente el nombre de cada cuenta. ¿Sí? Porque automáticamente, apenas él la encuentre dentro de las contabilizaciones que hicimos, ¿sí? Automáticamente la va a colocar. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la cuenta aparece dos veces y está copiada de forma diferente el nombre, por ejemplo, el caso de maquinaria y equipo, que aparece en la celda J41 y J42. Si ustedes miran enfrente, el nombre es maquinaria, pero en la celda de abajo es maquinaria entre paréntesis, perdón, IVA. ¿Sí? Entonces, la fórmula, cuando empieza a buscar la variable, te va a devolver el primer valor que encuentre. Entonces, en este caso, como él empieza de arriba hacia abajo, el primer valor que va a encontrar es este. Entonces, te va a devolver este nombre, ¿sí? No el segundo, maquinaria IVA. Y es algo que lo puedes validar por acá. Mira, maquinaria, bueno, que de hecho está repetida. No es necesario que la repitamos. Y ahí tenemos entonces la maquinaria en el código 1520 que se colocó con el nombre maquinaria solamente. No puso maquinaria entre paréntesis IVA. ¿Listo? Así que la fórmula siempre te va a colocar el primer nombre que aparezca dentro de los que tú utilizaste a la hora de contabilizar. Entonces fíjate que ya con esto es una gran ayuda. No tendrías entonces que colocar los valores de forma manual. Si quisiéramos hacer lo mismo con la matriz, perfectamente también sería aplicable. Aquí lo único que debemos tener en cuenta es que la matriz sí tiene unos saldos iniciales, así que cuando estemos colocando los códigos que se trabajaron en este ejercicio, ¿sí? Pues vamos a tener que hacerlo considerando esos saldos iniciales también. Por eso fue que me tomé la tarea de colocar los saldos iniciales aquí en esta parte de arriba, al comienzo. Entonces, hago lo mismo que hice con la sucursal. Copio todos los códigos que se trabajaron. ¿Sí? Copio todos los códigos que se trabajaron en este ejercicio, incluyendo los saldos iniciales. Bueno, la matriz no tuvo realmente muchas contabilizaciones. ¿Sí? No hubo mucho. Copio, los pego, me voy a la opción de datos, los ordeno de menor a mayor, y dentro de la misma opción de datos quito los duplicados. Digo que no hay encabezado, eso quiere decir que no tiene títulos. Y automáticamente me han quedado todos los códigos que se trabajaron en este ejercicio, incluyendo los saldos iniciales, pero también las contabilizaciones del mes. Así que copio esos códigos, los coloco acá en mi balance de prueba, ¿sí? Que sería mucho más corto, llegaría hasta aquí nada más. Y con la fórmula buscar B, ¿sí? Ya puedo colocar los nombres de forma automática. Le digo que quiero buscar esta celda. Le digo que la matriz, ojo que la matriz en este caso no puede seguir siendo la misma matriz de la sucursal, sino la matriz, perdón, el listado o la matriz de datos de la casa matriz o casa principal como tal. Entonces selecciono desde la primera hasta la última de las celdas que contengan códigos contables que se hayan utilizado. Fijo la referencia, ya saben por qué. Le coloco la posición, que sigue siendo la posición número 2, y finalizo con la palabra falso. Y automáticamente me coloca el nombre de la primera cuenta y es cuestión de arrastrar para que lo haga con todos los demás códigos. Y de esa manera ya tengo mi balance de prueba elaborado. Aquí, pues,
no hay margen de error en cuanto a que a veces uno cuando está mayorizando omite una cuenta, ¿sí? O repite una cuenta. En este caso, con las opciones que les mencioné de ordenar y quitar duplicados, eh, se quitaría o se minimizaría ese riesgo a duplicar la información o a dejar un valor por fuera. Así que fíjense ustedes que en efecto puede ser de gran ayuda para nosotros. Entonces, con eso vamos a terminar esta tercera parte, talleres de refuerzos, y finalmente vamos a ver la fórmula sumar puntos y en un próximo video, y con eso pues esperaría yo que ustedes tengan suficiente destreza para poder desarrollar hojas de trabajo en cuanto a los ejercicios de matrices y sucursales, que son los que vamos a comenzar a desarrollar. Así que gracias por la atención y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.